Buenas noches, ¿me pueden escuchar? Buenas noches, ¿me escucha? Hola, ¿qué tal, Cristian? Yo te escucho suave. Hola, Sí, escucho bien. ¿Tú me escuchas? perfecto. Yo te escucho ya, Ya. Cristian. Gusto saludarte. Bien. Buenas noches, doctor Santana. Mucho gusto de saludarlo. Ya veo que están uniéndose varios a este vivo de Calebit. Vamos a ver si se ha unido la doctora. Aquí está. Bien. Vamos a esperar. Hola a todos. Bienvenidos, bienvenidos. Aquí está, doctora ¿Qué Ángel tal? Hernández. Bienvenida. Muy Gracias. bien. Muy buenas noches, queridos amigos y pacientes del Instituto Calebit, tanto de Chile como del resto del mundo. Les doy la bienvenida a este primer episodio del año 2022 de Ahora Salud Metabólica a tu alcance. Y el tema que vamos a tratar hoy día es, ¿sabes si tienes resistencia a la insulina? Tenemos el agrado de contar en esta oportunidad con la doctora Ángel Hernández. Ella es médico cirujano y máster en medicina antienvejecimiento y longevidad saludable de la Universidad de Barcelona. También está junto a nosotros, antes de pasar con el doctor Santana, la doctora Ángel Hernández nos va a dar un breve saludo y presentación. Hola, espero que tengan una buena feliz noche. Bueno, hoy queremos hablar un poquito sobre resistencia a la insulina. Mi nombre es Ángel Hernández, soy parte del equipo médico de Calevit, médico cirujano y con un máster de antienvejecimiento, como dijo el doctor Ubilla. Así que muy contenta de estar aquí con ustedes. Muchas gracias, doctora. También junto a nosotros tenemos al doctor Fernando Santana, que es director médico y fundador del Instituto Médico Integral Calevit. Él además es médico cirujano también, magíster en medicina antienvejecimiento y longevidad saludable, diplomado en nutrición y obesidad de la Universidad de Chile y certificado también en nutrición y terapias cetogénicas del Nutrition Network Advisor Training y de la Fundación Noakes de Sudáfrica. Doctor Santana, bienvenido. Hola, muchas gracias por esta invitación. Gracias a la doctora Angeli Hernández por participar en estos vivos, que la idea es educar a la gente, entender de este lenguaje médico y acercarlo, la parte médica a los pacientes y agradecer a cada uno de los pacientes o de la gente que nos escucha, porque la idea es educar, la idea que en la medida que entendemos, y esto es un trabajo no solamente de los profesionales del área de la salud, sino que cada uno de los pacientes podemos lograr llegar a buen término con los pacientes y también con nuestra sociedad, que cada vez vemos enfermedades crónicas y con una complejidad mayor. Así que muchas gracias por cada uno de ustedes por acompañarnos esta noche. Gracias, doctores. Y bueno, la doctora Ángel Hernández y el doctor Fernando Santana son médicos además de muchos de quienes nos están visitando ahora por este canal y viéndonos. Y recordarles que estos episodios quedarán grabados para vuestra formación en el canal IGTV de Instagram TV de @CalevitChile, en el canal de YouTube Calevit, donde se pueden suscribir para poder ver también otros episodios y también en el Facebook Calevit. Pueden ver también algunos videos y episodios. Recordarles que lo que se diga acá no va a reemplazar el consejo médico nutricional odontológico que se debe dar de manera personalizada en una consulta privada. Bueno, entonces el tema de hoy día es que, ¿sabes si tú tienes resistencia a la insulina? Y claro, tú podrías tener resistencia a la insulina y no saberlo, ya que no duele ni da síntomas tan obvios, pero te puede conducir lentamente a padecer un sinnúmero de enfermedades crónicas y además un envejecimiento acelerado. Entonces, yo creo que la doctora Ángel Hernández nos puede ilustrar un poco a nuestro público en qué es la insulina y cuál es la función que tiene. Bien, gracias. Sí, primero es importante que
el paciente o bueno, mejor dicho, las personas comencemos a entender un poquito con respecto a lo que pasa con nuestro organismo y vamos a intentar hacerlo lo más sencillo posible para que sea más fácil para ustedes también poder adaptar los cambios, ¿no? Muchas veces simplemente nos dan una receta y tome la metformina porque tiene una resistencia a la insulina, pero no entendemos qué es lo que está pasando. Entonces, vamos a entender primero qué es la insulina. La insulina la hemos escuchado mucho últimamente, está en boca en los últimos tiempos en los medios, pero se trata de una hormona que es producida por el páncreas. El páncreas es un órgano que tiene dos funciones, tiene función endocrina y función exocrina. Esto quiere decir que va a producir hormonas que van al torrente sanguíneo, pero también van a producir ciertas enzimas que van más que todo por vía hacia el tubo digestivo. Ahora, el páncreas endocrino, la función principalmente es liberar dos hormonas, como lo son la insulina y el glucagón, en ciertas partes de sus células. Las insulinas producidas en unas células que son denominadas células beta pancreáticas. Estas células beta pancreáticas entonces se encargan de liberar la insulina hacia el torrente sanguíneo. Pero ¿cuándo se libera la insulina? Nosotros de forma constante vamos a tener niveles de insulina basales, es decir, en ayunas, muy bajitas. Bien, realmente deberíamos mantener niveles por debajo de 5, más o menos, para que tengan una idea con respecto a lo que hacemos nosotros en medicina un poco más metabólica y funcional, no los valores que generalmente podemos ver de referencia en los laboratorios. Entonces, estos niveles bajos de insulina permiten de alguna manera mantener una homeostasis de glicemia, es decir, mantener los niveles balanceados de azúcar en sangre. Ahora, cuando yo ingiero un alimento, por ejemplo, principalmente carbohidratos, pero también con la proteína se produce, mi cuerpo cuando llega este alimento al intestino va a dar una señal al páncreas para que el páncreas produzca la insulina. Y esta insulina se va a llegar al torrente y va a esparcirse por el cuerpo y va a comenzar entonces a tener un efecto para poder regular este azúcar. Porque si como un carbohidrato, si hagamos un ejemplo, me como un pan con mermelada, entonces voy a aumentar mis niveles de azúcar una vez que este alimento llega al intestino, comienza a absorberse esa glucosa y aumenta los niveles de glucosa, es decir, la glicemia. Cuando hablamos de glicemia es niveles de glucosa en sangre. Entonces, aumenta estos niveles de glucosa. Una vez que comienza a aumentar la glucosa, el organismo trata de mantener los niveles adecuados, ¿no? Niveles alrededor de 70, 100 como de forma estándar. Bueno, 100 es muy alto, pero entre 70 y 90 más o menos serían como unos niveles óptimos. ¿Qué hace entonces? Esta insulina va a producir un efecto a nivel de la célula. Imaginemos que tenemos una célula y la célula va a tener una especie de se llaman receptores, ¿bien? Que es como un canal de comunicación. Entonces, la insulina se une con ese receptor, que permite esa comunicación con la célula, y lo que va a producir ese receptor es una cascada enzimática, es decir, señales dentro de la célula que van a llevar a que se transporten, por decirlo de una forma, el nombre es translocación, pero para que se transporten una especie de puertas hacia la membrana de la célula. Estas puertas son los GLUT, principalmente GLUT4, que son los que tienen efecto por la insulina. Una vez que llegan estos transportadores o estas puertitas a la membrana celular, van a permitir que se abra, ¿ya? Como que abran esta puerta y entre el azúcar adentro de la célula. Ahora, ¿por qué tiene que entrar el azúcar dentro de la célula después de esta ingesta de alimentos? Porque tengo que mantener niveles adecuados en sangre, niveles muy altos de forma constante de azúcar en la sangre, me va a producir daños celulares, glicación de proteínas, daño endotelial, entonces tengo que mantener el balance, la homeostasis se llama eso. Entonces, pasamos el azúcar dentro de la célula, ¿qué va a pasar con ese azúcar? Esa glucosa, va a transformarse en energía, es un sustrato energético, ¿bien? A nivel de la mitocondria vamos a producir energía a partir de la glucosa. Lo que pasa es que la cantidad de glucosa que se está consumiendo generalmente es mucha más de la que estamos requiriendo. Entonces, este exceso de glucosa se va a transformar en glucógeno en alguna célula. ¿Qué significa esto? Que vamos a transformar esa glucosa, el cuerpo la va a utilizar para producir unas líneas de azúcar más grandes, es decir, moléculas de azúcar que se unen con otras, y es una forma de almacenar azúcar, ¿bien? Sin embargo, este glucógeno, la capacidad de almacenamiento del cuerpo es muy pequeña, solamente producimos glucógeno en el hígado y en el músculo, ¿bien?
el músculo es súper egoísta, usa solamente el glucógeno para él, no va a liberar eso más nunca. Y el hígado sí va a tener esta reserva energética para momentos en que no tengamos azúcar. Ahora, como la reserva energética en forma de glucógeno es muy chiquitita, el resto lo vamos a transformar principalmente en grasas, ¿bien? Como triglicéridos que van y van a aumentar, van a adherirse a los adipocitos, que son las células del tejido graso, y van a aumentar de tamaño a medida que van ingresando ese exceso de grasa. Entonces, entendiendo un poquito esto, podemos decir que la insulina es una hormona anabólica. Cuando hablamos de anabolismo, quiere decir que es de creación, se encarga de crear, ¿bien? Entonces, estamos aumentando material principalmente de almacenamiento, donde mayoritariamente en aquellas células que son o que necesitan esta insulina para que se abran esas compuertas, principalmente en músculo, en tejido adiposo y también en el hígado. No todas las células del cuerpo necesitan insulina. De hecho, hay muchas partes del cuerpo que no necesitan la insulina porque si no, no fuese viable la supervivencia en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, el cerebro no necesita insulina para que entre la glucosa. Ahora, ¿qué es importante aquí entender también? Como estaba diciendo hace un rato, la insulina es una hormona que señala creación. Entonces, desde otro punto, desde otra parte de los receptores, estimula procesos de proliferación celular. Entonces, también es una hormona donde aumenta el crecimiento de ciertas células. ¿Bien? Entonces, no podemos mantener un estímulo constante con respecto a la insulina. La idea no es que esté se liberando de forma constante, sino únicamente cuando consumo alimentos. Y para tratar de almacenarlos pensando en que voy a durar un tiempo suficiente en que no voy a consumir ningún alimento y por lo tanto tengo que almacenarlo, ¿no? Nosotros evolutivamente teníamos periodos donde teníamos escasez de alimentos y necesitamos tener estas reservas energéticas, es decir, agarramos ese glucógeno, lo comenzamos a cortar para agarrar azúcar y aquí es la contraparte de la insulina que es el glucagón. ¿Bien? Y también entonces esas reservas de grasas para tener azúcar también. Pero en el caso de después de las ingestas, se va a producir ese aumento de insulina para poder ingresarlo a la célula y tener toda esta especie de almacenamiento. Entonces, la insulina es una hormona que se encarga de la captación de azúcar, ¿bien? Y almacenamiento de energía. Por lo tanto, es una hormona que está involucrada en procesos de anabolismo. Muchas gracias, doctora. Muy Bien. interesante. La verdad que nuestro público se entera un poquitito se oye tanto hablar de la resistencia a la insulina y hay que entender bien que es una hormona, como nos ha dicho la doctora, que tiene una función de almacenar la energía y el problema es que estamos recibiendo energía constantemente, lo cual obliga a que esa insulina esté constantemente corriendo en nuestro torrente sanguíneo y activando constantemente esa función, no solamente anabólica de formar Exacto. energía y que empezamos a acumular, sino que también va a mandar a las células a dividirse, a proliferar, a aumentar. Y este sostenimiento de la insulina constante secretada en la sangre, que es la hiperinsulinemia, es lo que ahora nos gustaría que el doctor Santana nos aclare, porque esta hiperinsulinemia, es decir, esta alta insulina en sangre, debido al constante estímulo de carbohidratos, ¿por qué podría ser, doctor Santana, considerarse como un enemigo silencioso? Mira, antes de contestar eso, ya que estamos yo agregaría que si bien es cierto, hemos conocido la insulina habitualmente como esta hormona anabólica, hoy día también vemos que es una hormona principalmente anticatabólica, es decir, pierde la capacidad de degradar tejido, por ejemplo, el tejido graso, en la cual va a crecer, ¿no es cierto?, aumentando el tamaño y la cantidad del adipocito, y por otra parte impide que se degrade el adipocito. Por eso es una de las funciones que tenemos. Y aquí es donde tenemos que entender por qué también se le ha llamado este enemigo silencioso. Durante mucho tiempo conocimos desde el punto de vista médico que la hipertensión y la diabetes son dos enemigos silenciosos, porque de alguna manera puede que tú no tengas ningún síntoma y esto comienza a producir mucho daño. Y esto es tan importante que hace poco la última encuesta particularmente en Estados Unidos, en la cual se encontró que solamente un 12% de las personas tenían una salud metabólica y había un 82% de personas que ya no tenían salud metabólica. Y se vio que dentro de los parámetros importantes es que muchos tenían también niveles de insulina alta. Por lo tanto, muchas veces la insulina alta es un predictor, es un marcador muy precoz
de una cantidad importantísima de enfermedades crónicas, desde aquellas, imagínate que el año pasado se calcula casi 40 millones de personas por muerte de enfermedades crónicas no transmisibles. A la cabeza las enfermedades cardiovasculares, también tenemos las enfermedades del punto de vista respiratorio, metabólicos y este sinfín, como también el cáncer, es lo que hace entender que podemos determinar que si no diagnosticamos precozmente el nivel de insulina alta, podemos perdernos de prevenir una cantidad importante de patología, desde el envejecimiento, desde procesos metabólicos como el hígado graso, hipertensión, la diabetes tipo 2. Durante mucho tiempo hemos estado centrados con una mirada muy glucocéntrica, que habitualmente es lo que hace la endocrinología convencional o el diabetólogo, que él está muy de acuerdo en que tengamos niveles de glucosa normal en célula, porque la glucosa es tóxica para la mayoría de las células cuando pasan sobre nivel. Como decía la doctora Hernández, el daño de las proteínas, la glicación del colágeno, el daño del endotelio, pero estamos centrados a nivel de la glucosa. Sin embargo, se ha visto que más de un 50% de pacientes que tienen glucosa normal ya tienen niveles de insulina alta. Y este nivel de insulina alta puede anteceder casi a 10 o 12 años, por ejemplo, de una diabetes, o a 15 años de un daño cardiovascular. Por eso también se ha visto, se ha dicho que todo daño cardiovascular, lo más probable que tenemos de base una insulina alta que no ha sido diagnosticada. Lamentablemente, todavía la medicina convencional sigue centrándose en valores para diagnosticar posiblemente una prediabetes y una diabetes. Y muchas veces no se controla la insulina. El motivo que no se controla la insulina desde el punto de vista de esa mirada es porque si bien es cierto el páncreas la secreta en forma de pulso, la insulina, es decir, no es una constante, también tiene una vida media muy corta. Pero si nosotros aprendemos a reconocer en ese paciente que podemos tener una insulina alta, estamos haciendo una prevención. Por eso, de alguna manera, se ha llegado a llamar el enemigo silencioso, en que gran parte de las personas no saben que la tiene. Se calcula que insulina alta podría ser un porcentaje altísimo, sobre un 70-80%, y de estos, un 50% pueden llegar a desarrollar la resistencia a la insulina, es decir, una señal muy insuficiente de las funciones de la insulina. Y cuando la insulina no entra a la célula, como decía la doctora, para la energía, el cuerpo va a decirle al páncreas, a la célula, por favor, secrétame más insulina, y vamos provocando este aumento de insulina que va a tener menor eficacia y señalización de tipo celular, y esa insulina alta, desde ya sabemos que es predictor de una cantidad importantísima de las enfermedades crónicas no transmisibles, que es el gran desafío de la medicina actual, donde estas enfermedades crónicas van provocando un envejecimiento acelerado de las personas y podemos, y segundo, si la tenemos, tenemos que tratar, y la idea es lograr esta longevidad activa, lograr una longevidad saludable antes incluso que se presenten estas enfermedades crónicas. Muchas gracias, doctor Santana. La verdad que súper claro. Yo creo que para todo nuestro público que nos está escuchando, esto es un concepto nuevo que se habla, ni tan nuevo en realidad. Lo que pasa es que no se habla. La prevención de la diabetes y del infarto está muy centrado en la glucosa y solamente se espera a ver que tengas la glucosa alterada para empezar a pensar que hay que hacer algo. Pero la hiperinsulinemia, es decir, esta secreción alta, constante de insulina en tu sangre, antecede en 10, 15, 20 años incluso, incluso al diagnóstico de resistencia a la insulina. Y ya es el solo hecho, como explicó la doctora Hernández al principio, de cuáles son las funciones de la insulina, tenemos que entender que el daño crónico que se va produciendo en nuestro organismo y el envejecimiento acelerado es en parte también al efecto constante de la hormona insulina, incluso no solamente del daño que produce la
carga constante de glucosa en nuestro cuerpo, sino el efecto de la insulina en los tejidos, sobre todo en las arterias coronarias, en el endotelio vascular, que es la capa que recubre las arterias. No por eso no es de extrañarse que la primera causa de muerte a nivel mundial, como dijo el doctor Santana, es la enfermedad cardiovascular. Entonces, ahora entramos a tratar ahora de entender con esto de la hiperinsulinemia. Doctora, por favor, que nuestro público ahora pueda comprender mejor de qué se trata entonces la resistencia a la insulina. Bien, bueno, hace rato hablamos un poquito de fisiológicamente qué es lo que pasa, ¿no? Con respecto a la insulina. Ahora, volvamos a retroceder. Si llegamos al punto de que consumimos un alimento, va a haber una especie de hiperglicemia después de este tipo de alimentos, principalmente carbohidratos, ¿bien? Entonces, esta hiperglicemia, es decir, aumenta el azúcar en sangre, va a conllevar a que la insulina se una, produzca el efecto sobre el receptor y permita la translocación de estos GLUT4, que son las puertitas que estábamos hablando, esas compuertas para entrar el azúcar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando actualmente con mayor frecuencia? Estamos comiendo con mucha frecuencia, literalmente, ¿no? O sea, las personas cada vez se alimentan con más y más frecuencia. Hay un sobreconsumo incluso de nutrientes, ¿bien? Es decir, me levanto como a las 8 de la mañana, me como un pan con mermelada, que puede ser como lo más habitual dentro de todo, voy a producir una elevación del azúcar en sangre para producto de este alimento, por lo tanto tengo que responder con una carga de insulina para poder regular los niveles de azúcar. Bien, pero ¿qué pasa? Incluso antes de que bajen los niveles de glicemia y mi cuerpo esté otra vez en un estado de normoglicemia o euglicemia, volvemos a comer. Entonces, una ingesta de alimentos, principalmente, probablemente otra vez de alguna carga de carbohidratos, porque sentimos que se nos baja el azúcar y no podemos durar más de 3 horas sin comer. Entonces puede ser una galleta, por ejemplo, un jugo de frutas, qué sé yo, y eso va a producir de que vuelvo a tener otro estado de aumento de la glucosa, y por lo tanto, de nuevo, tengo que producir otro pulso de insulina para poder regularlo. Entonces estamos con ese zigzag constante de consumir, baja, sube, baja durante todo el día, y estamos comiendo 5 o 6 veces al día, pero esto se está como prolongando en el tiempo, se está cronificando este uso. Entonces, la insulina cada vez que se une con el receptor, ese receptor se introduce, se hace un cambio y los GLUT que van hacia la membrana, es decir, esas puertitas también tienen una vida media corta, ¿no? Es decir, si yo estoy utilizando a cada rato este receptor de insulina, va a llegar un punto en que el receptor no se va a recambiar de forma adecuada, va a demorar mucho más el tiempo en que yo pueda cambiar este receptor y por lo tanto el cuerpo entiende como que no puede bajar estos niveles de azúcar porque no está entrando la cantidad de azúcar que estamos consumiendo dentro de la célula. Se está manteniendo un estado un poco más alto de azúcar en sangre, entonces el cuerpo entiende, debe ser que hace falta insulina para poder regular este azúcar. Entonces pasa lo que decía el doctor Santana hace un ratito, voy a producir más insulina de lo normal, es decir, hago un estado de hiperinsulinemia para poder regular ese azúcar, es decir, para mantener los niveles adecuados de azúcar en sangre, esa euglicemia. Ahora, cuando esto se cronifica, se pierde la sensibilidad a ese receptor. La insulina está llegando, pero no está produciendo la suficiente apertura de puertas que necesitamos para mantener eso en estado de normoglicemia. Entonces, hay una resistencia a esta hormona desde el punto de vista celular, ¿ya? Entonces, ahí comienza como tal el resultado de una resistencia a la insulina después de una hiperinsulinemia que se ha ido cronificando. Entender que también hablamos de una hiperinsulinemia que se ha cronificado. ¿Por qué? Porque hay estados de resistencia a la insulina que también pueden ser un poco fisiológicos y son procesos evolutivos, adaptativos. Como por ejemplo, en el embarazo se produce un estado o una leve resistencia a la insulina y esto es esperable. ¿Por qué? Porque yo estoy formando un bebé y por lo tanto tengo que darle la energía o tiene que ir la energía a ese bebé para que se forme. Entonces, comienza a haber leve resistencia a la insulina en cierto de mis órganos, porque no estoy en momento de almacenar energía, sino de creación. Y eso es totalmente normal. Igual pasa en la adolescencia, estoy en etapa de crecimiento y va a haber una leve resistencia a la insulina. Bien, en procesos de infección, por ejemplo,
también, porque el sistema inmunológico está tratando de combatir esa infección y va a tener requerimientos energéticos más importantes. Entonces, esas son partes que son totalmente fisiológicas. Lo que sucede ahora es que incluso en este momento se vuelve una resistencia a insulina patológica cuando ese adolescente ya tiene niveles de insulina muy altos y ya no es producto de que está creciendo, sino que realmente es por cambios en su estilo de vida principalmente, ¿no? Entonces, la resistencia a la insulina se produce porque la insulina está llegando, pero no está haciendo el efecto adecuado sobre el receptor y por lo tanto no está entrando la cantidad de azúcar que se está consumiendo. En realidad es por el exceso o el sobreconsumo muchas veces energético más allá de solamente. Entonces, ahí tenemos que modular ciertos factores, ¿bien? Para poder restablecerlo, porque lo bueno de todo esto es que podemos restablecer un estado fisiológico y lo ideal es llegar a tiempo, incluso intervenir, ¿no? Lo que decía el doctor Santana y el doctor Cristian. La hiperinsulinemia comienza incluso 20 años antes de la resistencia a la insulina y la diabetes. No vamos a esperar a que haya una alteración de las células beta pancreáticas para comenzar a hacer algún cambio en nuestro estilo de vida. Qué interesante lo que nos comenta la doctora Hernández y bueno, después ella igual nos va a profundizar un poco más en eso, pero para que no nos olvidemos, Angeli, como ella decía, a veces hay una resistencia a la insulina que es fisiológica porque se requiere producir más insulina porque estamos frente a un proceso infeccioso principalmente, pero imagínense si tenemos una infección crónica y esa infección no se resuelve. Entonces, también la infección crónica va a ser un factor de riesgo para desarrollar una resistencia a la insulina. Y las infecciones crónicas que estamos padeciendo los seres humanos más comunes son justamente las infecciones bucales, principalmente las enfermedades periodontales de las encías y también los abscesos apicales crónicos. Sin mencionar también que más del 70% de la población aproximadamente tiene un problema de disbiosis intestinal, es decir, un desequilibrio de la microbiota intestinal, lo que da lugar a una inflamación crónica del intestino por un desequilibrio de microorganismos. Entonces, qué importante es eso, tenerlo en cuenta. Y antes de pasar a más profundidad en ese tema, el doctor Santana entonces nos podría explicar a nuestro público cómo puedo saber yo o ustedes si tenemos resistencia a la insulina. Qué interesante, Cristian, esa pregunta, porque de alguna manera los pacientes que nos están escuchando, ellos ya podrían sospecharlo. Primero yo les diría, pregúntense si amanecen cansados en la mañana, pregúntense si amanecen con hambre en la mañana. Aquel paciente que no se explica y dice, mira, tengo ganas de comer algún carbohidrato, o un carbohidrato dulce, o un carbohidrato con sal, que normalmente dice, es que yo ando ansioso porque la verdad que estoy cansado con todo esto de la pandemia y esa ansiedad me hace comer. Yo le digo, mira, cambia un poquito el switch y cámbiame el nombre ansiedad por insulina. Pregúntate si esa insulina puede estar alta y no es ansiedad. Cuando esa insulina está sobre 10 o 12, lo más probable es que andas mirando un carbohidrato, andas mirando qué comer. Pregúntate si después de almorzar o comer sientes sueño o estás cansado, si tienes mayor cantidad de sed, si se te hincha, posiblemente tienes algún edema de tus extremidades, si de alguna manera presentas trastornos como del sueño. Es decir, la clínica es básica para el diagnóstico de la resistencia a la insulina. Por eso una historia clínica muy detallada es muy importante. Además, si ese paciente dice, tengo antecedentes familiares de directo, papá, hermano, de diabetes tipo 2, o tengo antecedentes familiares de infarto al corazón o alguna patología coronaria, o aquel paciente que dice, me cepillo los dientes y me sangre y capaz que tengo una enfermedad periodontal, o aquella chica que tiene alteraciones de sus ritmos menstruales y posiblemente tiene un síndrome de ovario poliquístico que es parte también de esta resistencia a la insulina, o aquel paciente que dice, hago todo y no puedo bajar de peso, me cuesta bajar de peso, o aquel joven que dice, voy al gimnasio y no puedo formar masa muscular, porque no le está entrando, ¿no es cierto?, esa glucosa para poder hacer su efecto en el músculo. O aquel paciente que dice, no sé por qué, pero ya se me están olvidando los nombres. O no sé por qué,
pero estoy acumulando toda la grasita en mi abdomen. Es decir, tú ves que hay una cantidad enorme de síntomas, y si vamos a los signos, aquel paciente que tiene algún grado de hipertensión sobre 120/80, aquel paciente que tiene problemas de triglicéridos, particularmente mayor a 150, aquel paciente que tiene bajo un colesterol protector, un antiguo colesterol que le llamaban el bueno, que ese concepto también tenemos que irlo dejando. No existe colesterol ni bueno ni malo. El colesterol es uno solo que tiene transportadores, pero sí tenemos un transportador HDL, ¿no es cierto? Que ese HDL, particularmente en el hombre, que tiene que estar protector mayor a 40, la mujer mayor a 50, o que simplemente tengo una grasita abdominal. En el hombre, esa relación de cintura, el diámetro de la cintura, americanos sobre 102, pero para nosotros los latinos basta con sobre 90, y la mujer sobre 80, 84. Es decir, con esos parámetros, lo más probable que ya haya una insulina y que va camino a la resistencia a la insulina. Aquella mujer, aquella que quiere ser mamá y resulta que ha estado con tratamiento con síndrome de ovario poliquístico y después de tratamientos hormonales persiste aún un problema de la fertilidad. Preguntarnos si no estamos con resistencia a la insulina. Si yo tengo una vellosidad mayor a lo esperado, podría ser en alguien, por ejemplo, una mujer joven que está con un síndrome de ovario poliquístico y que ya tiene alteración de una sobreexpresión de una hormona de la testosterona o una androgenización. Ritmos alterados de la menstruación, cefalea. Hoy día también se han incorporado factores como la gota, dolores de cabeza, el tinnitus. Es decir, hay una cantidad enorme de patología que tenemos que poder visualizar. Entonces, en ese contexto, si además tenemos ascendencia afroamericana o particularmente latina, tenemos mayor cantidad de resistencia a la insulina, que en sí constituye como más que una enfermedad, ¿no es cierto? Estamos hablando de una condición. Y si esa condición va de alguna manera ya con patologías descritas como la hipertensión o la dislipidemia o la obesidad central, por supuesto que van constituyendo factores de riesgo para otras enfermedades de tipo crónica. Y del punto de vista físico, cuando tenemos manchas oscuras en nuestro cuello, manchas oscuras en la axila, en la región inguinal, eso que se llama acantosis, o pequeñas solevantamientos de la piel, estos solevantamientos que empiezan a aparecer también acracordones que tienen que ver con la resistencia a la insulina. Entonces tú ves que desde el punto de vista clínico tenemos una cantidad enorme de síntomas para poder sospecharla. Y ya luego, yendo al laboratorio, habitualmente vamos a encontrar un paciente con triglicéridos altos, alteración del patrón del perfil lipídico. Generalmente vamos a encontrar una glicemia normal, pero si nosotros pedimos una insulina con ciertos parámetros, estamos de acuerdo. Es muy discutible una insulina basal porque hay un 50-60% pacientes que pueden tener una insulina basal absolutamente normal, y de ahí que han surgido el estudio de lo que llamamos una curva de insulina dinámica, que lo podemos hacer, que al paciente se le hace beber un líquido con glucosa y se le mide basal 30, 60, 90, incluso a veces 120 minutos, y muchas veces encontramos una insulina basal normal, una glicemia normal, una curva de glicemia normal, pero sin embargo voy a tener una respuesta insulínica tardía alta. Y eso hoy día, esa respuesta tardía alta, es un predictor enorme. Si nosotros logramos a ese paciente frenarlo a eso, estamos haciendo terapia antienvejecimiento, terapia de una longevidad activa en todo el parámetro. Por eso hoy día en la medicina longevidad entendemos el envejecimiento como una gran enfermedad, que si yo la detecto a tiempo, estamos haciendo prevención de una cantidad enorme de patología. Entonces tú ves que la clínica es soberana en el diagnóstico, el examen clínico, una buena composición corporal, y luego nos vamos al laboratorio. ¿Para qué decir los cambios hormonales? Generalmente el paciente va a tener una alteración
con bajos niveles hormonales, particularmente la dihidroepiandrosterona, la DEA, se viene abajo la testosterona, hay un predominio de los estrógenos, por eso puede haber más riesgo a veces de cáncer de mama en la mujer o cáncer de próstata en el hombre, o si de alguna manera es insulina, ¿no es cierto? También sabemos que son factores de riesgos en patología oncológica. Es decir, de ahí la importancia de poder determinar esta hormona con esta dualidad que es anabólica, que todo te lo hace crecer, y además es anticatabólica, es decir, estoy de alguna manera frenando un proceso natural que es la autofagia, la capacidad que tiene el organismo de degradar aquellas células que van envejeciendo, esas células se olvidan de morir, son células senescentes con todo un proceso inflamatorio, y particularmente en la obesidad central, en la resistencia a insulina, encontramos una expresión de células envejecidas enormemente alta. Entonces ahí es donde tenemos que conjugar todos esos factores. Pero el diagnóstico, muchas veces, el paciente que nos está escuchando ya debe sospechar si tiene o no tiene. ¿Qué es lo que el mensaje? Tiene tratamiento, tiene prevención, y si la tienes, tenemos que luchar para no continuar en esta dinámica de la enfermedad crónica. Muchas gracias, doctor Santana. Yo creo que está súper claro para todo nuestro público. Eh, bueno, cómo saber si ya tenemos una resistencia a la insulina, cómo sospecharlo, consultar al médico. Hay signos que ya hacen evidente que está ocurriendo algo, no es normal. La circunferencia de cintura mayor a lo que ya indicó el doctor Santana y que uno mismo puede medirlo, y otros signos que él ya nos explicó. Ahora, ¿qué consecuencias tendría la resistencia a la insulina, doctora Angeli Hernández? O sea, a ver, aquí es importante también pensar un poquito de cómo fue, cómo evolucionamos nosotros, como para entender también a qué viene todo esto de la resistencia a la insulina, y para por último entender un poquito las consecuencias, ¿no? Por ejemplo, nosotros, el Homo sapiens como especie, evolucionamos en dos contextos, un contexto donde había escasez de alimentos y un contexto donde, por otro lado, teníamos abundancia de los alimentos, ¿no? Entonces, en situaciones donde había escasez de alimentos, nosotros vamos a utilizar nuestras reservas energéticas para poder obtener la energía, en este caso glucosa, cuerpos cetónicos, dependiendo obviamente de la cantidad de escasez y el tiempo. Y por otro lado, teníamos momentos de abundancia donde llegaba el alimento, ya sea porque cazábamos, recolectábamos, conseguíamos un panel de abejas, qué sé yo. Y ahí teníamos entonces esta acción importante de la insulina y producía entonces el efecto deseado para almacenar energía. Y eso era el contexto donde evolucionamos, y por lo tanto nuestro cuerpo está adaptado para periodos de escasez principalmente con, por supuesto, de abundancia, ¿no? Entonces, si yo tengo, ahora se cambió. La era moderna ya no es básicamente estos periodos de escasez. Prácticamente vivimos en un periodo de abundancia. Estamos consumiendo alimentos de forma muy frecuente, no tenemos los periodos de descanso adecuados, y además cada vez somos más inactivos físicamente. Es decir, que tenemos un sobreconsumo de nutrientes y cada vez incluso tenemos un gasto energético un poco más bajo de lo normal, ¿no? Somos más sedentarios, más tiempo sentados. También tenemos alteraciones de cronodistrupción, que es súper importante también con respecto al balance del azúcar. Ahora, esto ha conllevado que haya una disfunción de nuestras mitocondrias. Bien, eso es una disfunción mitocondrial. ¿Por qué? Porque hay una sobrecarga de nutrientes, y esta sobrecarga de nutrientes hace un embotellamiento, un atasco, como un atasco de tráfico, por decirlo así, en las mitocondrias, que son las que se encargan de producir la energía, de producir el ATP, ¿no? El ATP es la molécula de energía de nuestro organismo. Entonces, este atasco de nutrientes, la mitocondria no lo entiende muy bien, exceso, y no va a llegar como a agarrar de lo que ha almacenado, y se produce esta disfunción. Si una mitocondria comienza a funcionar mal, también empeora el proceso de resistencia a la insulina. Incluso algunos papers hablan de que puede ser el inicio de la propia resistencia a la insulina, esta disfunción mitocondrial. Ahora, si tenemos disfunción mitocondrial, hay resistencia a la insulina asociada, ya sea porque una comenzó primero que la otra, es decir, ahí estamos todavía como con el cuento del huevo y la gallina, pero las dos cosas van a estar como asociadas dentro de todo. También van a haber estados de inflamación de bajo grado, ¿bien? Entonces, hay un
un compuesto. En realidad, cuando hablamos de resistencia a la insulina, podemos hablar de un síndrome de resistencia a la insulina. Hay muchas cosas que están asociadas a esto, más allá de solamente tener la insulina alta, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se produce? Hay un proceso donde, como decía el doctor Santana perfectamente, la insulina no permite que haya un estado de utilización de ácidos grasos porque se supone que está llegando suficiente azúcar, está llegando suficiente glucosa y no necesitamos ácido graso. Entonces vamos a almacenar, no vamos a utilizar la grasa, entonces vamos a ir almacenando, 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 y este tejido adiposo que evidentemente entonces aumentamos, sobre todo el tejido adiposo visceral, es decir, la grasa que está alrededor de los órganos, va a comenzar a tener un efecto distinto, que es un efecto más proinflamatorio. Entonces ahí vamos a tener un efecto de liberación de unas moléculas que se llaman citoquinas inflamatorias, principalmente factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 6, son las que más producen este tejido adiposo, ¿no? Entonces, este exceso de tejido adiposo y liberación de citoquinas inflamatorias va a empeorar el proceso de inflamación de bajo grado, es decir, que todo al final es un ciclo que entra como en un ciclo vicioso, ¿no? Algo negativo que se está retroalimentando entre esto. Entonces tenemos altas estas citoquinas inflamatorias y por sí estas propias citoquinas inflamatorias van a alterar aún más el receptor de insulina, haciéndolo incluso menos sensible. Entonces empeoramos la resistencia a la insulina. Si tenemos resistencia a la insulina, entendiéndolo como un síndrome, va a asociarse a algo que posteriormente vamos a llamar el síndrome metabólico, ¿no? Que es aumento de la obesidad abdominal, aumento de los triglicéridos, porque están relacionados con la previa resistencia a la insulina, va a haber disminución del transportador de colesterol, que es el HDL principal, que es el que era denominado colesterol bueno. Bien, vamos entonces a tener alteraciones de la presión arterial, porque muchas veces el proceso de resistencia a la insulina también está relacionado con consumo excesivo de fructosa, aumentan el ácido úrico, disminuyen el óxido nítrico. El óxido nítrico me permite como que el vaso se vasodilate, es decir, que tenga un buen flujo sanguíneo, entonces está más cerradito, aumenta la presión, entonces aumentan también los niveles de presión arterial, entonces se da todo este síndrome metabólico que es la base principal de las enfermedades crónicas no transmisibles, que son diabetes, bueno, la hipertensión per se, bien, cáncer incluso por el proceso de proliferación, más inflamación, más estrés oxidativo porque aumentan los radicales libres, producto de esta disfunción de las mitocondrias. Entonces realmente es un cuadro que está asociado a la mayoría de las enfermedades que estamos viendo actualmente, que son estas enfermedades cardiometabólicas y envejecimiento. Excelente. Muchas gracias, doctor Hernández. Bastante claro las consecuencias de la resistencia a la insulina. Y bueno, alguna vez en algún artículo de los que he estado leyendo en relación a la resistencia a la insulina y este efecto que tiene en aumentar esta grasa visceral que está metida entre los órganos, no necesariamente va asociado a un sobrepeso y una obesidad. O sea, una persona que perfectamente se ve delgada, esbelta, puede tener también esta grasa visceral peligrosa y más es un tema de composición corporal. Y se denomina que esta grasa visceral es como tener una astilla metida adentro que está provocando una lucha del sistema inmune con secreción de estas citoquinas inflamatorias que finalmente van a poner al cuerpo en un estado constante de inflamación silenciosa crónica. Entonces, doctor Santana, lo que nuestros pacientes, nuestro querido público está también esperando escuchar, bueno, cómo prevenimos, cómo enfrentamos esta resistencia a la insulina y bueno, ya nos quedan unos pocos minutos para que podamos dejarlo cerradito, cosa que así las personas que quieran volver a ver este vivo lo puedan ver también completo y no nos corte antes el Instagram. Bien, mira, yo resumiría que el enfoque de la hiperinsulinemia y la resistencia a insulina, viendo y revisando todo, para mí es educar. Cuando tú educas a un paciente y el paciente es capaz de entender que quiere llegar a buen puerto con sus años mayores, el paciente es capaz de hacer el cambio. No existe ninguna píldora mágica y no existe ningún medicamento mágico. Los hay y los vamos a ayudar, pero tenemos que partir que la base es educar y en la educación es escuchar nuestro cuerpo. El cuerpo está hecho para el movimiento, por lo tanto, en la medida que yo haga algún tipo de actividad física, voy a estar
de alguna manera potenciando mi masa muscular, mejorando la sensibilidad a la insulina, que los músculos empiezan a usar la glucosa. Es decir, el ejercicio. Va a depender de las características de la persona, pero yo le digo al paciente, aunque sea salgas a caminar, y si a caminar es un caminar vigoroso, bien, está descrito que salir a caminar después de la cena, salir a caminar después de una comida, ya empezamos a mejorar la sensibilidad a la insulina. Si esa persona es más joven y es de alguna manera amante del deporte, por favor que haga el deporte. Y en ejercicio particularmente se ha visto que si yo hago ese ejercicio en ayuno, sobre todo un ejercicio que se llaman de alta intensidad, existen en las redes sociales un HIIT o un Tabata que lo van a buscar, que a veces son 20, 25 minutos, 3 veces a la semana, en la cual es un ejercicio vigoroso, que trabajamos grandes masas musculares. Voy a empezar a producir cambio en mi resistencia a la insulina. La nutrición, es decir, aquí es donde lamentablemente estamos insertos en una alimentación occidental con una cantidad enorme de calorías vacías, alimentos muy poco nutricionalmente densos, alta cantidad de carbohidratos de alta o de baja absorción, pero al final son carbohidratos. Y dependiendo de mi tolerancia a los carbohidratos y mi resistencia a la insulina, ahí es donde tenemos que hacer un enfoque multidisciplinario. El médico, por una parte, la nutricionista, y el ideal es posiblemente también un coaching del punto de vista de la actividad física, o por último, tener el ánimo de hacerlo, y no podemos dejar afuera tampoco a la parte odontológica, como sabemos que es un factor de riesgo la periodontitis en este proceso. Luego de esos ejercicios en ayuno y luego de reducir los carbohidratos, no tenerle miedo a las grasas saturadas, es decir, al aceite de coco, a particularmente una mantequilla clarificada que es el ghee, podemos usar los triglicéridos de cadena media, que son ácidos grasos que se absorben en la primera parte a nivel del intestino delgado, pasan directamente al hígado, el hígado simplemente los utiliza para formar nuestra cetona. Y si yo hago ejercicio en ayuno y en la mañana hago ejercicio en ayuno y me puedo tomar a lo mejor un estimulante como un café, siempre y cuando el médico vea que no tenga hipertensión mayor con un triglicérido de cadena media. Luego, la hidratación, que es parte de la nutrición, es decir, no nos olvidemos que no es tomar agua, el agua tiene que ir acompañada de minerales. Ahí viene la sal de mar, la sal rosada, que tiene todo el espectro de los minerales o el magnesio. Luego el manejo de los ciclos circadianos. El paciente se puede portar muy bien en su nutrición, hacer ayunos intermitentes 2, 3 veces a la semana, pero si ese paciente se queda conectado a las redes sociales más allá de las 11, 12, 1, en la cual así como existe la comida chatarra, existe la luz chatarra. Y tenemos que entender que el cuerpo trabaja más en la noche que en el día, particularmente entre las 23 horas y las 3 de la mañana. Ahí comienza a sintetizar una cantidad enorme de algunas hormonas, como por ejemplo la hormona de crecimiento, como por ejemplo la testosterona, como por ejemplo la DEA. Empieza a bajar el cortisol para darle lugar a neurotransmisores como puede ser la serotonina, la dopamina, y lograr un respeto del ciclo circadiano para levantarnos en la mañana y tener ese cortisol fisiológico para poder levantarnos. Todas estas señales de los ciclos circadianos son tremendamente importantes. Por eso se ha visto que personas que hacen turnos, personas que están con alto nivel de estrés, a pesar de hacer alimentaciones adecuadas, ese paciente tiene riesgo de resistencia a la insulina, riesgo de obesidad, exclusivamente por el desajuste del ciclo circadiano. Respetemos las horas de sueño, la calidad del sueño. Otro elemento importante es el ayuno. Como decíamos, estos ayunos intermitentes bien formulados por profesionales adecuados, cómo entro al ayuno, en qué momento voy a salir del ayuno, es importante. Otro elemento es la exposición al frío, que muchas veces lo dejamos de lado. Existen 2 tipos de grasa, en resumen, una grasa blanca que no tiene mitocondrias y una grasa parda, que es la grasa que nos va a producir, que trabaja
casi como si fuera un músculo produciendo una cantidad de calor, y esa cantidad de calor también hace que de alguna manera el cambio de una grasa parda a de una grasa blanca a una grasa parda, vamos a mejorar la sensibilidad a la insulina. Y a veces una pequeña ducha fría de 20 segundos, 30 segundos, calor y frío, estamos estimulando, estamos provocando un estrés, estamos provocando un cortisol agudo que lo necesitamos para transformar o modificar a veces parte de una grasa blanca a una grasa que responda metabólicamente como la grasa parda. También el médico va a evaluar suplementos. Partimos desde, por ejemplo, por nombrar alguno, la berberina para mejorar la sensibilidad a la insulina. Por otra parte, tenemos a veces antioxidantes universales como el ácido alfa-lipoico, que nos mejora profundamente la resistencia a la insulina. Algunos alimentos, como por ejemplo la canela de Ceilán, que también me impide, ¿no es cierto?, absorber en forma rápida carbohidratos, la sensibilidad a la insulina. Es decir, el médico va a evaluar, hay una serie de suplementos de acuerdo a las características del paciente. Y fíjate que al final, ¿no es cierto?, vamos a nombrar algún medicamento que también actúa en esta línea, en la resistencia a la insulina, como puede ser, por ejemplo, la metformina. Y hay muchas formas de dar metformina. Hoy día tenemos un concepto de hit and run porque queremos que el músculo también trabaje y no solamente con una metformina permanente. Pero lo nombro al final porque la idea es cambio de un estilo de vida frente a un fenómeno que tenemos. El manejo, por otra parte, por ejemplo, de la reducción de carga xenobiótica. Estamos insertos en la presencia, por ejemplo, de xenobióticos, que son sustancias que son extrañas al cuerpo y que van a alterar los receptores de insulina. La presencia de metales pesados, por ejemplo, Cristian, si puede opinar la presencia de metales pesados, particularmente mercurio, con todo lo que significa la alteración de estos receptores hormonales. Es decir, tenemos que tener un enfoque de cambio de estilo de vida, estrés, sueño, nutrición, movimiento, suplementación, y al final vamos a dejar alguna medicación de acuerdo a las características del paciente. Y si lo enfrentamos de esa manera, estamos haciendo prevención de una hiperinsulinemia, de una resistencia a insulina y las consecuencias que esto puede traer, como vemos que la consecuencia es la diabetes. Pero por favor, no lleguemos al nivel de la diabetes, sino que tratemos, tanto médicos como pacientes, de poder poner atajo a tiempo. ¿Por qué? Porque queremos evitar lo que ya hemos visto en otras partes, que este tsunami de plata. Lamentablemente, a veces tenemos muchos años que estamos viviendo, aparentemente un poco más de años, pero preguntémonos en qué condiciones estamos viviendo, cómo se presentan esas enfermedades crónicas. Y ahí es donde apunta particularmente estos vivos de educar en prevenir antes que lamentar. Exactamente, muchas gracias, doctor Santana. La verdad es que ha sido bastante conciso y claro. Importante hacer un cambio en el estilo de vida. Yo les invito a que puedan revisar nuestros episodios que están grabados en el canal de YouTube Calevit para que puedan profundizar un poco más en estos temas. Vamos este año nuevamente a dar estas cápsulas de formación para que las personas puedan también tomar poco a poco decisiones que les permitan vivir una longevidad saludable, vivir más años de vida, pero de calidad. No los 11 a 12, 13 años de discapacidad que estamos viviendo los últimos años de nuestras vidas y que están cada vez formando este llamado tsunami de plata, con personas mayores que están viviendo de manera discapacitada y que no están disfrutando plenamente su vida. Tenemos que acortar esa brecha, que el mayor tiempo que vivamos sea en salud, y es posible. Por eso, empecemos a tener conocimiento de cómo prevenir esta resistencia a la insulina, esta hiperinsulinemia en primer lugar, con cambios en el estilo de vida. No solamente es la nutrición, también, como decía el doctor Santana, dormir a tiempo, no estar con las pantallas encendidas hasta tarde, y bueno, y así poder prevenir estas enfermedades, que es perfectamente prevenible. Eso es lo más bonito de todo esto, que tenemos el poder en nuestras manos. Ya una vez dijo un gran doctor, el doctor Kraft,
que fue uno de los impulsores de entender el concepto de entender esta insulina alta tan precoz como causa de la resistencia a la insulina, no esperar a que el médico que te diga que ya tienes resistencia a la insulina para recién querer empezar a hacer algo. Detectar esta hiperinsulinemia previa a la resistencia a la insulina. Tal es así que no necesitas tener que llegar a tener diabetes para tener un problema de salud degenerativo. El doctor Kraft, patólogo eminente que ya falleció hace un tiempo, hablaba que un infarto cardíaco era en realidad una diabetes no diagnosticada. Así que los invito a que estén pendientes de todos nuestros canales para todas estas cápsulas educativas que iremos dando en compañía de todos nuestros profesionales del Instituto Médico Calevit para que poco a poco puedan tomar mejores decisiones en cuanto a su salud. Así que, dicho esto, me despido de ustedes. Dejo a la doctora Hernández y al doctor Santana para unas palabras de despedida y esperamos verlos pronto en otro capítulo de estos episodios de salud. Bueno, chao, que tengan una feliz noche y por lo menos intenten cada quien ir incorporando algún hábito en su vida nuevo, ¿no? La idea no es que comiencen a hacer todo y se desesperen y comiencen a tratar de dormir temprano, cambiar la alimentación, porque puede ser un poco abrumador, pero por lo menos intenten de ir incorporando 1 o 2 hábitos y una vez que lo tengan más instaurado, es más fácil ir como en este círculo vicioso, en este círculo positivo dentro de todo. Entonces, traten de ir temprano a la cama, moverse un poco más, por lo menos traten de caminar, disminuir el consumo de alimentos ultraprocesados, de harinas, y con mucho gusto pueden ir a las consultas para ver en realidad cómo está su estado metabólico y poder ayudarlos un poquito más si lo necesitan. Que tengan una feliz noche. Gracias, doctora. Doctor Santana. Bueno, un agradecido de que los pacientes nos enseñan y la verdad que a aquellos pacientes es increíble. Uno tiene experiencia de chicas que no podían quedar embarazadas y tú controlas unos cuantos parámetros, le tratas con cambio de estilo de vida un poquito lo que decía la doctora Angeli, su sueño, la alimentación, algún ayuno intermitente, la incorporación de las grasas saludables, no tenerle miedo, bajamos la cantidad de carbohidratos, subes un poquito la vitamina D y feliz, una vida nueva que viene en camino. O aquel paciente que de alguna manera no podía bajar de peso y con una buena orientación y entender, ¿no es cierto?, que a veces no es mucho más fácil, creemos que el problema viene de afuera y es más fácil decir ando ansiosa y podemos decir por cualquier excusa. Y yo le digo al paciente, pensemos un poquito, cámbiame la palabra ansiedad por insulina y vas a ver cómo te va a cambiar y cada vez que te eches ese chocolate a la boca o un dulce con carbohidratos, pregúntate qué está pasando, por qué lo estoy haciendo, es una libertad tuya que lo haces o es porque hay algo, yo le digo, el montrito interno necesario. La insulina es una maravilla, sin insulina nosotros no vivimos, pero la que damos en su justa medida. Pero cuando este caballo sale desbocado y arrasa con todo, nos enferma de todo. Por lo tanto, piensen en insulina, tomen las cosas un poco más con calma y tranquilidad, reflexionen en eso y el cambio se puede. Y ojalá que evitemos o atrasemos las enfermedades crónicas. Así que muchas gracias por acompañarnos y esperamos cooperarles con otra enseñanza desde el punto de vista médico hacia el paciente en los vivos de Calevit. Gracias, doctor Santana, y gracias a todos por haber participado de este primer episodio de Salud Metabólica a tu alcance. Buenas noches. Chao. Chao, Chao, chao. gracias.